Amigos productores, hoy vamos a hablar de cómo es el proceso de la nutrición en las plantas. Les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Ustedes se habrán preguntado, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo absorben las plantas los nutrientes? ¿Cómo lo transportan? ¿Qué hace la planta para generar un aguacate, un limón? ¿Qué hace una planta de naranja para tener 300 o 400 naranjas? Es un proceso que realiza internamente la planta. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo que sucede? El proceso de nutrición de las plantas, unas 5 etapas por las cuales la planta procesa esos nutrientes. La primera fase o etapa es la absorción de aguas y sales minerales que se da por la raíz. Luego viene el proceso de fotosíntesis en las hojas. Viene el intercambio gaseoso. ¿Cómo es el intercambio gaseoso? ¿Cómo se distribuyen los nutrientes por el floema, los azúcares que van hacia los frutos? ¿Y cómo es el transporte por el xilema desde el momento en que la planta absorbe por las raíces los nutrientes? Vamos a desarrollar entonces cada etapa o cada fase. La primera fase, que llamamos absorción y transporte de nutrientes, se da en las raíces, pero hay unas estructuras que se llaman pelos absorbentes, que son los responsables de absorber el agua y de absorber todas las sales minerales que nosotros le aplicamos cuando echamos fertilizantes al suelo. Esos nutrientes, la raíz los desplaza por un vaso o por un conducto leñoso que se llama xilema. Eso es un transporte de nutrientes. Esto es transporte y aquí es absorción de nutrientes. Entonces la planta primero tiene que absorber los nutrientes. Por cierto, los nutrientes no solamente se absorben por las raíces, sino que también se absorben por las hojas, tal como ustedes lo hacen con los fertilizantes foliares y otros agroquímicos que se aplican foliarmente. Esta es la primera etapa, la primera fase. La segunda fase, que es el transporte de agua y sales minerales. Dijimos que el transporte de agua y sales minerales se da por un vaso leñoso que está aquí, que es el xilema. El xilema transporta lo que se llama una savia bruta conformada por sales minerales y agua. Esa savia bruta, el xilema la lleva a cada una de las hojas maduras que tiene la planta. Cada hoja madura le llega este suministro de savia bruta donde van los minerales y donde va el agua. Aquí juega un papel importantísimo el suministro de agua. Una planta que no tenga suficiente aporte de agua pues no va a llevar a cabo un transporte de minerales. El agua es el transportador genuino de todos los minerales y toda la sustancia que la planta absorbe. Aquí tenemos ya la fase 2 de que esta savia que va por el xilema ya llegó a todas las hojas. Vamos con la fase 3. En la fase 3 hay un intercambio de gases. ¿Por qué hay un intercambio de gases? Porque la planta recibe CO2 y libera oxígeno. Por eso es un intercambio de gases. Se absorbe por las hojas CO2 y se libera por las hojas oxígeno. Pero para ese intercambio de gases es necesario la presencia de unas estructuras como los estomas. Los estomas son figuras microscópicas que existen en la planta, que la planta los cierra o los abre en determinadas horas del día. Por eso es que generalmente la aplicación de fertilizantes foliares deben hacerse a partir de las 9 o 10 de la mañana, hora en que los estomas están abiertos, aproximadamente hasta las 2 o 3 de la tarde. De ahí en adelante no es recomendable ni antes de las 9 ni después de las 3 de la tarde aplicar fertilizantes foliares porque la planta no va a absorber. En este caso estamos hablando del suministro de CO2, que es dióxido de carbono, lo absorbe por los estomas y lo libera como oxígeno. Entonces, una estructura son los estomas, pero la planta también tiene otras estructuras en el tallo, en la epidermis de los tallos y de las ramas, que se llaman lenticelas, que son unas estructuras que también reciben CO2, pero a la vez liberan oxígeno. Eso es lo que se llama intercambio de gases. Ustedes lo habrán notado en las mañanas, que se nota como una especie de rocío en las hojas. Esa es la liberación de oxígenos que se ha transformado en agua con la
la presencia del hidrógeno ambiental. Vamos a desarrollar la otra etapa, que es la 4. La etapa o fase 4 se refiere a la fotosíntesis y la distribución de los nutrientes. Para llevar a cabo la fotosíntesis es necesario la presencia de una estructura o una savia que se llama clorofila. Esta clorofila es como la sangre en el cuerpo humano. En el centro de la clorofila, de la molécula de clorofila, está el magnesio. En el caso de nosotros los humanos, en el centro de la molécula de la hemoglobina está el hierro. Por eso que es imprescindible el hierro para nosotros, y para la planta es imprescindible el magnesio porque lo tiene en la mitad de la molécula de la clorofila. Esta clorofila cumple un papel fundamental. Se recibe CO2, se recibe la luz del sol a través de esa clorofila y se recibe agua. Con el suministro de agua, con la oferta de los rayos del sol y con la oferta de CO2 del ambiente, esa clorofila elabora una savia que se llama savia elaborada. Esa savia elaborada son azúcares, sales y aminoácidos. Esa savia elaborada, las hojas la envían a un vaso leñoso que se llama floema. Ese floema envía esta savia elaborada, que son azúcares, glucosa, carbohidratos, se le dicen fotosintatos, los envía a donde la planta lo necesita. Si es una planta de mandarina, de aguacate, pues a cada parte donde está un fruto, ahí le llega estos fotosintatos a través de floema, si son semillas o si son yemas o si son raíces, como sucede con la yuca. Entonces, imagínense ustedes una planta de aguacate con 200 o 300 frutos de aguacate. Imagínate el esfuerzo energético que tiene que hacer la planta para llevar a cada fruto todos estos fotosintatos, que son glucosa, sales y aminoácidos. Entonces, aquí en este proceso de fotosíntesis es clave la presencia de agua, la presencia de sol y por supuesto, la oferta de CO2, o sea, dióxido de carbono en el ambiente. Si no tenemos agua suficiente, pues la planta no lleva a cabo ese proceso como tal. Por eso que el suministro de riego o el suministro de agua es clave para que tengamos en los frutos, en las semillas y en las raíces suficiente aporte y tengamos frutos de buena calidad y de buena presentación. Desarrollemos esta fase 4 con unas gráficas que las coloco aquí para que ustedes tengan una visión más completa de cómo es ese proceso interno de fotosíntesis y distribución de nutrientes en la planta. Estamos hablando de la fase 4. Aquí hay la gráfica de una hoja. Esa hoja recibe la luz del sol a través de la clorofila. Ya dijimos que es una molécula importantísima. Esa clorofila envía el CO2, el agua y las sales minerales, las transforma en glucosa y libera oxígeno. Absorbe CO2 y libera oxígeno. Absorbe CO2 y libera oxígeno en este proceso de fotosíntesis. Vamos a ver otra gráfica para tener mayor información sobre esta fase 4. Aquí hay un gráfico de esta gente de Eragia donde nos muestra la hoja que anterior vimos. Esta hoja es una hoja que ha elaborado sus fotosintatos. Esta hoja se llama fuente, o sea, me aporta, es un aportante, es un ofertante de fotosintatos. Esto que ha sido aquí procesado por la fotosíntesis con la intervención de la clorofila, me envía por aquí una savia elaborada. Esa savia elaborada utiliza el floema para llevar todos los carbohidratos, los azúcares hacia el fruto. Este fruto, esta raíz o esta semilla es lo que se llama un sumidero, es un receptor de todos los fotosintatos que se dan en cada una de las hojas de las plantas. Esto azul es el floema por donde se desplazan esos carbohidratos que se generan en la hoja. Por supuesto, aquí se tiene la oferta de agua, por eso que el agua es importantísima para desplazar por el floema esa savia elaborada como tal. Para el caso de los frutos, aquellos frutos serán frondosos, serán
de buena calidad y de buena presentación cuando se ha llevado a cabo un buen proceso de fotosíntesis y se obtiene la oferta suficiente de agua y por supuesto de algunos nutrientes. Veamos este gráfico o este esquema. Aquí tenemos la hoja donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Esa fotosíntesis se da en las hojas maduras, en las hojas desarrolladas. Estas hojas maduras es la que nos aporta los azúcares, es un exportador, mientras que los frutos son importadores, son sumideros, son vertederos de esos azúcares. Pero para que estos azúcares de la hoja lleguen acá a los frutos, se necesita un vaso leñoso que ya hablamos que es el floema. Pero por el floema tienen que haber transportadores de esos azúcares y en esos transportadores juega un papel importante el agua. Si yo quiero tener un limón o una naranja con abundante jugo, ese limón y esa naranja debe tener un aporte suficiente, constante de agua para que esos frutos sean jugosos. Pero además de agua, debe tener la oferta constante en esta etapa del potasio de un microalimento como el boro y el molibdeno. Estos nutrientes, el potasio, el boro y el molibdeno, son claves a la hora de transportar los nutrientes hacia los frutos. ¿Han notado ustedes que muchos limones, muchas mandarinas y muchas naranjas son secas porque les ha faltado o agua o les ha faltado la presencia de estos nutrientes? Pero también fuera de estos nutrientes hay hormonas vegetales que juegan un papel importante. Por eso que la planta debe tener la oferta de agua, de potasio, boro y molibdeno constante y de hormonas vegetales que hoy día se compran a nivel comercial como un fitohormonal, y esas hormonas estimulan el transporte de los azúcares hacia los frutos. Esta fotosíntesis la explico muy detalladamente porque muchos productores dicen, bueno, este aguacate me salió seco, no tiene pulpa, este mango igualmente, o este naranja, limón, también los tengo secos, no tienen jugo. Seguramente has descuidado, amigo productor, la oferta de agua, no le has dado el suficiente riego, no le has suministrado suficiente potasio, boro y molibdeno, ni tampoco le has suministrado de apoyo a la planta como son las hormonas vegetales. Las hormonas vegetales no son nutrientes, pero son activadores de este proceso de transporte de azúcares desde la hoja hasta los frutos. Veamos la etapa 5, la fase 5, que es la respiración de las plantas. Aquí coloco esto en negro para indicar que esto se da en horas de la noche. En la noche es que la planta respira como tal. Ella respira liberando dióxido de carbono y absorbiendo oxígeno. Pero ¿a través de qué estructuras la planta libera dióxido de carbono y absorbe oxígeno? A través de los estomas. Los estomas son las herramientas por las cuales las plantas respiran, pero tienen también un papel muy importante en el proceso de fotosíntesis. Pero no solamente la planta absorbe oxígeno por las hojas, también la planta absorbe oxígeno por las raíces. Aquellas plantas que sus raíces están en suelos muy arcillosos o arcillosos, pues la oferta de oxígeno en las raíces es mínima y eso puede afectar. El oxígeno en la fase de respiración, la planta lo absorbe y libera dióxido de carbono, usando estructuras como los estomas y usando también estructuras como las raíces para absorber el oxígeno. Hemos completado las 5 fases en las cuales demostramos gráficamente cómo es que las plantas se alimentan, se nutren, cómo procesan, cómo es que tenemos un aguacate de buena calidad, una naranja jugosa, un limón jugoso. Muchísimas gracias por su atención y los invito a ver los próximos videos. Muy amables. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.